Hola familia sin fronteras, un abrazo enorme, te bendigo. Bueno, aquí desde la Casa Madre en Bogotá, estamos una vez más dispuestos con un corazón hambriento y sediento para su palabra. Bendigo tu vida, tu casa, ahí donde estés. Espero que puedas tener tu corazón dispuesto para recibir lo que Dios ha determinado en esta mañana. Y quiero compartirte un mensaje que tiene por título Salud Emocional. Escúchalo bien, Salud Emocional. Pensarás, ¿por qué este título? Bueno, aprovechando que es un buen tiempo, hoy estamos a 24 de diciembre y por lo general las personas se dedican a llevar a cabo acciones o festividades más anclado a lo momentáneo, aquello que se basa más en lo emocional y almático, sacando el centro de la celebración que es nuestro Señor Jesús, lo que tú y yo estamos recordando en este día, cómo vino a este mundo caído, a esta humanidad caída, cómo Dios Padre determinó un Salvador para no solo rescatarnos, sino darnos una vida eterna, y no solo eso, sino que ese mismo Señor es el único que puede lograr que un verdadero creyente o todos aquellos que tienen un encuentro personal con el Señor Jesús puedan tener un equilibrio emocional independientemente de los embates, las circunstancias que puede estar viviendo o los procesos de bendición o tropiezos. Esto es lo que quiero compartirte de parte de Dios en esta mañana, y quiero pedirte que por favor vayas a la epístola tercera de Juan y vamos a leer del verso 1 al 3. La Nueva Versión Internacional dice: el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Tenga esto en cuenta porque esta es la clave. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás viviendo en la verdad. Esta carta Juan se le está escribiendo a un amado servidor, a un colaborador del reino llamado Gayo. Esta carta demuestra un toque especial donde vemos cómo Juan está haciendo un ruego para que él sea prosperado en todo. Pero no solo en todo, sino principalmente en lo espiritual, porque de allí es donde se gesta esa verdadera salud o esa verdadera riqueza espiritual en la vida de un creyente. Pero no solo eso, sino que también está hablando del alma. Y esta carta es interesante, ¿por qué? Porque esta carta nosotros como hijos de Dios nos permite vernos como seres tripartitos, y es fundamental. Y aprovechando que hoy 24 de diciembre es una fecha muy especial, que nosotros como hijos de Dios conocemos cuál es el centro de la celebración, y el centro de la celebración verdaderamente es cómo llegó el Salvador del mundo a esta humanidad para rescatarnos, para salvarnos, y no solo eso, sino para que hoy tú y yo pudiésemos tener una vida de comunión, de intimidad. Y es allí donde quiero apuntarle, porque solo el Señor Jesús, en medio de su amor y a través de su poder, que lo que vamos a hablar en esta mañana, lo que tiene que ver con las emociones, y las emociones de una u otra manera, cuando una persona no las maneja, no tiene ese dominio propio, de una u otra forma buscan hacer daño. Y es fundamental, ¿por qué? Porque en este tiempo se llevan a cabo unas festividades que están ancladas más a lo emocional, a lo momentáneo. Y no solo eso, sino que también podemos ver dentro de todo esto, quizás habrán personas que a este tiempo, a esta fecha dirán, o estoy pasando por un mal momento, o quizás algunos dirán, fue un mal año, perdí un ser querido, viví un proceso de separación, llegó una enfermedad a mi vida, llegó una situación que no lo esperé. Quizás algunos estarán diciendo, no, estoy en quiebra, en bancarrota. Bueno, lo que quiero compartirte de parte de Dios en esta mañana es que si hay una persona, hay una respuesta a ese estado emocional en el cual tú te has estado encontrando durante meses, quizás semanas. Y ten muy en cuenta, porque cuando las emociones no son manejadas de manera correcta, de una u otra manera lo que buscan es afectar nuestra salud espiritual, lo principal, nuestra salud emocional y nuestra salud física. Y es aquí donde verdaderamente, cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Dios, a su palabra, permitimos que Cristo se entrone en nuestra vida, tú y yo vamos a poder actuar y comportarnos de una manera diferente, independientemente de las circunstancias, los embates que puedan llegar
que puedan llegar a nuestra vida. Así que la salud espiritual es mucho más importante que la salud física. La salud física en un grado óptimo, equilibrado, no puede darnos el don divino de la vida eterna. Pero la buena salud espiritual, quiero recordarte, es producto de una vida de comunión, de intimidad, basada ¿qué? En el conocimiento exacto de quién es Dios, lo que es para nosotros, lo que representa, lo que dice su palabra y cómo Él sobrenaturalmente, a través de su poder, nos permite vivir equilibradamente a través ¿de qué? De la guía del Espíritu Santo. Pero mira, porque el apóstol Pablo también dijo que los hombres de edad sean moderados en los hábitos, serios de juicio, sanos, saludables en fe, en amor y en aguante. El libro de Tito, capítulo 2, verso 2, nos expresa esto. Así que cualquiera que desee tener una salud espiritual sana, debe fortalecerse, debe llenarse, debe reconocer cuál es la fuente al cual él debe acudir. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias, todo lo que determina este mundo, lo que busca es desequilibrar nuestra emoción, con el fin de ¿qué? De que nosotros podamos desviarnos, incluso cuando tú y yo somos cristianos emocionales, almáticos, verdaderamente no estamos caminando bajo la guía que Dios determina. Y es importante, ¿por qué? Porque no podemos pasar por alto que desde el momento en que entró el pecado a la humanidad, en el mundo hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento, hay amargura, hay resentimiento, hay odio, hay deseos de venganza, hay ruina, hay enfermedad, hay escasez. Y de una u otra manera, todo esto que el enemigo determinó desde el momento en que entró el pecado a la humanidad, lo que busca es desequilibrar el nivel emocional, no solo de los creyentes, escúchalo, porque aún los hijos de Dios, cuando no logran verdaderamente comprender y llegar a un nivel espiritual de madurez, de una u otra manera se pueden dejar afectar por las circunstancias o los embates. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es producto? Bueno, este mundo vemos que está perdido, está enfermo por sus religiones, por sus sistemas políticos, por las instituciones comerciales, por el entretenimiento que siguen, por sus pasiones, por sus deseos, las motivaciones, sus vicios y adicciones. Aún esas perversiones. ¿Y qué pasa? Que mira cómo se ha desatado, cómo ha venido aumentando la maldad. Y de una u otra manera, cuando hablamos de salud emocional, muchos tienden a llevar a un esquema religioso, y es fundamental esto tenerlo claro, y particularmente creo que es un mensaje muy propicio porque estamos finalizando un año. Y cuando un creyente no tiene verdaderamente su fe cimentada en la palabra, en este tiempo hay muchos que vuelvan atrás y quieren probar el mundo. Pero lo que Dios quiere recordarnos en esta mañana es que tú y yo necesitamos mantenernos llenos, ser conscientes que este mundo es caído, pero Dios nos ha capacitado para que en todas las áreas emocionales, físicas y espirituales de nuestra vida verdaderamente nosotros seamos prósperos. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros, y eso es lo que le está transmitiendo Juan en este caso a Gallo. Por eso le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud así como prospera tu alma. Pero verdaderamente la prosperidad espiritual en un verdadero creyente es producto de lo que es hoy en día, de la nueva naturaleza, de la nueva vida que reposa en él. Pero resulta que no podemos pasar por alto que pocas personas honran y respetan a Dios, sabiendo que Dios ha determinado su palabra, que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para beneficio de todos nosotros, y así nosotros poder tener un nivel emocional y espiritual verdaderamente saludable, próspero. Próspero se refiere aquí a lo que tiene que ver bendecido, que seamos bendecidos en todas estas áreas de nuestra vida. Pero también es irónico que la mayoría de las personas no quieren hacer absolutamente nada para cambiar esa condición moral. Pero es fundamental tener aquí en cuenta que el hombre, el ser humano,
es incapaz de gestar un cambio. El único que produce ese cambio, que gesta ese cambio genuino y verdadero, es la persona del Señor Jesús. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque realmente terminan sus corazones estando más apasionados por todos los deseos y deleites pasajeros que nos ofrece este mundo. Mira, este mundo está tan enfermo. ¿Por qué? Porque las personas buscan ir tras experiencias emocionales momentáneas que quieren utilizarlas para poder escaparse o salir de la realidad. Y quiero recordarte que realmente esto es una salida incorrecta. Solo hay una salida, solo hay una persona, y esa persona es el Señor Jesús. Así que según las estadísticas en nuestro país, y quiero tomar particularmente nuestro país Colombia, un hermoso país tan bendecido, nosotros somos tan bendecidos, prosperados, pero por estadística esto es real. Al Instituto Nacional de Medicina Legal, en el mes de diciembre es donde se aumenta en un alto porcentaje todo lo que tiene que ver con muertes violentas. Y no solo eso, cuando vamos a los centros de salud, llegan muchos pacientes por accidentes de tránsito que sufren lesiones, intentos de suicidios, homicidios. Y no solo eso, sino que vemos una gran magnitud que los centros de salud terminan llenándose de muchos pacientes, hombres, mujeres, niños, niñas, incluso ancianos, que parece ser algo contradictorio, pero así es, que van pidiendo una cita o buscando ayuda porque están viviendo tantos momentos de opresión, de estrés, de afán, de ansiedad, que todo esto los ha llevado a que algunos de ellos han intentado quitarse la vida en este tiempo. Y mira, es una época donde quizás podríamos estar allí como familia, pero no en todos los hogares, no en todos los lugares. Esta es la celebración correcta. ¿Y esto por qué? Por la ausencia de ese Salvador, por la ausencia de ese Redentor, que es el único que puede transformar las familias, hogares, corazones, que es el único que puede gestar verdaderamente una unidad perfecta. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente podamos ser llenos. Así que hoy quiero hablar particularmente de algunos aspectos emocionales para que podamos tener una idea. Solo voy a hablar algunos en lo que tiene que ver con el miedo, la ira, la tristeza y la alegría, que de una u otra manera, si tú y yo podemos permitir que Dios siembre esta verdad en nuestro corazón, yo te garantizo que independientemente de la circunstancia que tú hayas podido vivir hasta este momento, no sé cuál es tu circunstancia, como dije hace un instante, quizás has perdido un ser querido, quizás viviste una circunstancia, quizás siente que fue un año tan complejo y tan duro. Bueno, yo quiero decirte que a pesar de todo aún estás en pie, aún tienes vida, y así sea sobre un 1%, hay una oportunidad, y esa oportunidad es que tú puedas abrir tu corazón para que Cristo se entrone en tu corazón, para que puedas entender y comprender que Él es el único que puede llenarte, que puede saciarte, que puede hacerte pleno. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana tiene que ver el primer aspecto, que es el miedo. Ten en cuenta, porque realmente el miedo es contrario a la palabra de Dios. No solo eso, sino que el miedo también puede ser desconocimiento a Dios. Puede haber tipos de miedo, ejemplo, miedo a llevar a cabo un emprendimiento, miedo a aceptar el llamado, el cumplimiento del propósito que Dios ha establecido. Pero la Biblia realmente nos habla mucho en cuanto a esto, lo que tiene que ver con miedo. Y vemos a lo largo de la historia, cuando miramos un poco en el libro de Samuel capítulo 17, cuando David enfrenta este gigante. Narra la escritura allí que llevaban semanas y este gigante Goliat insultaba el ejército de Dios, y Saúl, siendo uno de los hombres más altos, él estaba allí en su carpa, en su campamento, y simplemente lo que había era miedo en su corazón. Pero vemos cómo Dios levanta un jovencito que había comprendido, que había conocido, y que ese Dios que lo había librado de las fauces, las garras del león, del oso, simplemente una vez más se iba a glorificar.
No simplemente lo declaró, porque cuando él declaró, cuando él habló, lo que hizo fue hablar palabra de fe. Y lo que quiero decirte con esto es que el miedo es contrario a la fe, va en contra de lo que Dios establece. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto al miedo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Y dice la palabra de Dios: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, es interesante quién está expresando, pero no podemos pasar por alto el contexto que está sucediendo aquí. Y es que el apóstol Pablo antes le dice a su hijo espiritual Timoteo, le dice: aviva el fuego del don de Dios. Y el avivar, el estar ahí en la presencia, el alimentarse, es lo que permite que el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos pueda hacer que eso sea una realidad en nosotros, que tú y yo podamos comprender que no tenemos un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y a esto es lo que hay que apuntarle. Pero también mira lo que dice el salmista, al libro de Salmos, capítulo 56, verso 3, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Mira, uno de los hombres más valientes está manifestando aquí que en algún momento, cuando siente miedo, él simplemente deposita su confianza en Dios. Pero Josué capítulo 1 verso 9 también le está hablando Dios a su siervo Josué y le dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Y recuerda que aquí lo que está sucediendo es que Dios ha establecido una promesa, y es que su pueblo iba a conquistar, iba a disfrutar esa herencia, esa tierra que había determinado por heredad, pero era Josué quien debía llenarse del valor, del poder de Dios, así como lo había hecho en tiempos anteriores, como lo hizo por allá en el libro de Números capítulo 13, cuando fueron a explorar la tierra, y él fue uno de los que tuvo una respuesta de fe, mientras que 10 espías tuvieron un reporte lleno de miedo. Pues quiero recordarte que Josué dio un reporte lleno de fe, de esperanza, para avanzar hacia lo que Dios había determinado. Así que en este mundo hay muchas cosas que pueden darnos razones para tener miedo. Ejemplo, hoy día las guerras, el terrorismo, la inseguridad, la violencia, tantas enfermedades que se han levantado, etcétera. Pero peor aún, cuando tú y yo permitimos que ese miedo, que ese temor eche raíces en nuestra mente y en nuestro corazón, quiero decirte que estaremos paralizados y simplemente de una u otra manera el enemigo tratará de desviarnos del plan, del propósito que Dios ha establecido. Y no solo eso, sino que el temor, el miedo termina robándote el sueño, la paz, la confianza en Dios, te roba la palabra. Por eso es fundamental que tú y yo podamos caminar bajo el dominio propio. Y Dios, si hay algo que pudo probarnos antes que acabara este 2023, es que podemos confiar entera y completamente en Él. Si Dios dio todo el dominio, autoridad, potestad a la persona del Señor Jesús, ¿cómo tú y yo no poder entregar nuestra vida verdaderamente a Él? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Con estas 3 armas espirituales quiero decirte que tú podrás vencer todos tus temores y avanzar en fe hacia lo que Dios ha determinado. Es tu decisión, es tu decisión que hoy puedas decir: Señor, no albergo más miedo, más temor, independientemente lo que puedas estar viviendo. Sabes, esa es la realidad, pero tú y yo como hijos de Dios vivimos por la verdad, y es lo que Dios dice en su palabra. Y quiero recordarte que en ti está el dunamis, el poder de Dios, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Es el que habita en ti. Y no solo eso, sino que te habilita y te capacita para vivir en victoria, para que tú puedas afrontar las circunstancias, todo embate que llegue a tu vida con verdadera valentía. Recuerda que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, y tú eres un valiente. Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, en cuanto al temor. Y dice el apóstol:
En el amor no hay temor. ¿A qué amor se está refiriendo? Bueno, el amor de Dios, ese amor que ha sido derramado en tu corazón. Sino que el perfecto, mira, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y lo que quiero decirle con esto es que aquí se está refiriendo a todos aquellos que verdaderamente no han conocido, no han comprendido, no han conocido a su Dios, simplemente es por desconocimiento. Y eso hace que de una u otra manera ellos alberguen temor, miedo en su corazón. Tenga en cuenta, porque el miedo te paraliza, te hace dudar de Dios, de sus promesas. El miedo es todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando el enemigo te dice aquí no hay oportunidad, Dios te está diciendo avanza, que yo estoy contigo y he determinado un propósito para tu vida. Y junto con ese propósito ya he provisto en mi Hijo todo lo que requieres. Pero está en ti que no puedas amedrantarte. Mira lo que le sucedió al pueblo de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 19. Y dijeron a Moisés, habla, escucha, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mira, el miedo es producto de desconocer. Es increíble cómo Dios sacó a su pueblo sobrenaturalmente. Más de 2 millones de judíos, y ellos no querían conocer a Dios, no querían intimar con Dios, no querían ver su rostro y su presencia. Yo me atrevo a decir que Dios lo que quería era que se levantaran otros hombres, así como Moisés, que pudiesen ver a Dios face to face, cara a cara, tener una vida de comunión. Pero ellos aquí en este contexto no querían ver la cara de Dios. Le decían a Moisés, ve y habla tú con Dios y tú transmite el consejo. Pero mira, realmente tú y yo hoy día somos bendecidos realmente. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el velo fue rasgado de arriba abajo en dos, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Así que quizás esto lo vivió el pueblo y Dios lo dejó plasmado aquí para que tú y yo no podamos repetir esa historia. Esto me lleva a lo segundo, familia, la ira. Bueno, tenga en cuenta, porque cuando miramos el significado de la ira, pasión del alma, escúchalo, que causa indignación y enojo, apetito y deseo de venganza, furia, violencia, enfadarse o irritarse mucho. Y tenga cuidado porque la ira es dañina, la ira es nociva para la salud espiritual correcta que debe haber en usted. Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Expresa el apóstol Pablo, un hombre que tenía un ímpetu, una fuerza para perseguir y matar cristianos, pero cuando tuvo un encuentro personal con mi Jesús, él toda esa fuerza, me atrevo a decir que la duplicó. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Y mira el consejo que nos está dando aquí. Efesios capítulo 4, verso 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿qué? Al diablo. Mira, cuando tú y yo nos airamos, puede venir la emoción. Claro, recuerda que esta carne todavía jala, pero el punto es que tú y yo podamos tener el dominio propio y caminar y movernos de la manera correcta. La ira es una emoción humana, común, pero a menudo es una emoción que nos hace pecar. En este versículo el apóstol Pablo nos exhorta a no pecar cuando estamos enojados. Escúchalo. Esto significa que aunque podamos sentir ira, debemos controlar nuestras acciones y palabras para no cometer pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estamos vulnerando sus principios. La ira puede surgir en diversas situaciones de la vida cotidiana. Ejemplo, tú vas conduciendo tu vehículo, vas por tu carril y de pronto alguien se te atraviesa, es imprudente, te choca. Puedes enojarte, pero el punto es, escúchalo, no llegar a la acción. Y a esto es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol. Así que, ¿cómo no sentirnos agraviados o frustrados o ofendidos? El punto es no responder ante la ofensa. Amado, y esto es dominio propio. A esto se está refiriendo aquí en el texto base de Juan cuando le dice, deseo que seas prosperado en todo,
Esto es salud emocional, el que tú y yo podamos manejar de manera correcta la ira. Y mira lo que dice el apóstol Santiago, Santiago capítulo 1, versos 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, escúchalo, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso cuando tú y yo nos airamos, estamos vulnerando la palabra de Dios. Pero mira lo que lo que expresa Proverbios, capítulo 29, verso 11. Acá hay un consejo muy sabio. Dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Aquí se está refiriendo al dominio propio nuevamente. Pero el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 8, dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Mira, porque todo esto termina siendo nocivo, dañino para tu salud espiritual. Pero ¿sabes cuándo sucede esto? Primero, en aquellos que realmente no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Muchas veces quieren tener ese control en sus propias fuerzas, pero tarde o temprano se van a salir de las casillas. Pero nosotros, hijos de Dios, cuando verdaderamente tenemos una vida de comunión con Dios, con su palabra, con su Santo Espíritu, quiero garantizarte que tú vas a caminar bajo los frutos del Espíritu y no bajo los frutos de la carne. El enojo es muy peligroso y tiene que controlarse, pues fácilmente se convierte en resentimiento, en deseo de venganza. Por lo tanto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el enojo permanece en tu corazón, puede producir malicia, amargura y deseos de venganza. Y más adelante te vas a dar cuenta por qué describo esto. Existe algo que trae graves consecuencias a nuestra vida, particularmente a nuestra salud. Quiero decirte que la ira, esto está comprobado clínicamente, de una u otra manera termina afectando la salud de las personas. La amargura, hay personas que han sido intervenidas y otras han sido hospitalizadas porque no han sabido controlar su ira. Y no solo eso, sino que una ira mal controlada puede atentar contra la vida de otras personas. Las consecuencias de la ira, como el rencor, el resentimiento, no se forman de la noche a la mañana. Quiero decirte que eso es una semilla de amargura a la cual tú has estado alimentando y simplemente no has permitido que la persona, el Espíritu Santo, la arranque de raíz. ¿Sabes por qué hay que arrancarla? Porque eso no te permite avanzar en el plan de Dios. Recuerda que Hebreos dice: despojaos de todo lastre de inmundicia que nos impide avanzar, correr con paciencia la carrera de la fe. Y cuando en un cristiano hay ira y no hay dominio, y no está el dominio propio, de una u otra manera no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios nos está hablando en su palabra. Así que uno de los mayores problemas del ser humano en cuanto al carácter, porque la asocian aquellas personas que son iracundas, dicen no, que es de carácter fuerte. No, señor, esos son falencias que hay en esta persona y que necesita de una u otra manera entregar todo aquello a Dios para que se pueda gestar un cambio correcto. Pero ¿sabes algo? Tú y yo como hijos de Dios, y quizás tú que nos estás escuchando por primera vez o has estado acompañándonos y has estado albergando, has estado alimentando y eso termina siendo pecado, pues lo que quiero decirte para nosotros como hijos de Dios, quiero recordarte que nosotros fuimos creados para ganar y no para perder. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado toda autoridad sobre todo lo que hay en la tierra, sobre toda su creación, y particularmente tú y yo como hijos de Dios podemos tener control y dominio propio sobre nuestras emociones. Dios siempre nos tendrá preparado lo mejor para nosotros, pero cuando tú y yo reaccionamos de una manera iracunda, podemos estar alterando y vulnerando el plan de Dios. Y mira, te lo voy a mostrar bíblicamente. Un hombre que fue escogido desde el vientre de su madre para cumplir el propósito. Dice la palabra de Dios por allá en el libro de Jueces capítulo 13, que el ángel del Señor se le apareció a Manoah. Ellos no habían podido tener un hijo. Y Dios sobrenaturalmente establece una promesa y es Sansón.
Y él fue lleno del poder de Dios y Dios lo invistió con una fuerza sobrenatural solo para libertar a su pueblo. Pero Sansón, vemos en Sansón que tenía un gran problema de carácter. Sansón era emocional, almático, era vengativo. Sansón fue iracundo. Es tanto que él antes de morir lo que hace es vengarse. Pero hay un relato bien particular, porque ojalá puedas leerte Jueces a partir del capítulo 13, es bien interesante, porque vemos cómo Dios había establecido un propósito para este hombre, pero por no tener el carácter correcto, por no manejar de manera correcta sus emociones, Sansón realmente él murió antes de tiempo, de haber cumplido todo el propósito que Dios había establecido. Es más, él termina acudiendo a Dios en misericordia, porque es tanto así que él tuvo en poco esa unción, ese poder que Dios había determinado para libertar al pueblo, y él le terminan sacando los ojos. Pero mira lo que dice el libro de Jueces, Jueces capítulo 15 del verso 1 al 7. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal la hiciere. Mira la declaración que está haciendo aquí. Está manifestando que se va a vengar. El verso 4 dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Mira esto. Después encendió las teas, soltó la zorra en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestó Sansón, los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque él le quitó a su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Y mira el verso 7. Entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Mire esto. Le estaba diciendo que Sansón tenía un problema de carácter, y el contexto que estamos viendo aquí es que Sansón se enamora de una jovencita del pueblo enemigo, y él le dice a sus padres que él quería esta joven, y ellos van para dársela en casamiento, pero cuando van camino a ese lugar, resulta de que él se encuentra con un animal, lo mata, y de ese animal se gesta como un panal de abejas. Resulta que hay la celebración, y dentro de la celebración él establece una adivinanza. ¿Y él qué haría? Él daría 30 vestidos a quien adivinara, a quien tuviese esa respuesta. Y resulta que estas personas no logran, persuaden a esta mujer, ¿sí?, a su prometida, la persuaden, y ella insiste hasta que él un día le da la respuesta. ¿Y ellos qué hacen? Pues le pudieron dar la respuesta a Sansón, y él les cumple, pero él les dice que habían manipulado a su prometida para que les diera la respuesta, pero él se venga, mata 30 hombres de ese pueblo, les da lo que había prometido, por decir los premios. Pero de aquí lo que se gesta, mire que no solo, mire la actitud de este hombre que se ha casado y pasado 2 meses vuelve solo para tener intimidad. Pero resulta que ya el padre de esta jovencita la ha entregado a su amigo y él se venga. Y es aquí donde toma 300 colas, y esto es sobrenatural, porque esto hay que estar lleno del poder de Dios. Y él enciende el campo de los filisteos. Ellos se vengan, y aquí es donde, ¿qué pasa? Resulta que ellos matan a su prometida, matan a su padre. Y este hombre no raciona, no tiene dominio propio, sino que nuevamente va y se venga. Y mire, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ira
Le decía que la ira y el enojo son dañinos para nuestra vida, son destructivos. Es tanto así que cuando usted y yo no manejamos de manera correcta, hoy día en nuestro país, para esta fecha, esta es una época muy crítica en los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque aún en medio de un festejo se gestan este tipo de rivalidades, agresiones, y terminan pasando las personas queriendo anteponer sus emociones y sus deseos almáticos, emocionales y de venganza, y terminan desechando lo que Dios establece en su palabra. Y esto me lleva a lo siguiente, bueno, en cuanto a la tristeza. ¿Sabe? Hay razones para estar triste. Quizás algún hermano ha estado pasando por un desierto y pueda haber tristeza porque puede estar sintiendo que Dios que siente que Dios no está allí, pero la tristeza es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, el pesimismo, la melancolía, la falta de ánimo, una autoestima baja, entre otros estados de insatisfacción. Esto es lo normal y quiero recordarle que Dios en medio de su amor también nos creó seres emocionales, pero el punto es que usted y yo no nos movamos solo bajo esas emociones, sino bajo lo que Dios determina en su palabra. Y mire, quiero pedirle que vaya al libro de Mateo, porque hay un jovencito que se acerca a los pies de nuestro Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino? Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y es Dios Padre? Y mira, él lo que está es buscando una respuesta. Y mi Jesús le dice lo siguiente, Mateo capítulo 19, verso 21 al 22. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó aquí? Pues quiero decirle que este es un tipo de tristeza. Y es elemental tener esto presente y traerlo y llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque este joven, que creo que oscila entre los 32 y 38 años, tuvo que ser diligente, tuvo que ser buen administrador de todo lo que le llegó. ¿Por qué? Porque hay alguna versión que dice: se acercó un hombre rico, un joven rico. Es decir, que fue buen administrador, tan solo que él no reconoció quién le había dado toda esa riqueza. Y se fue entristecido de corazón. ¿Por qué? Porque mi Jesús le dijo: hey, desprende todo eso que es momentáneo, sígueme y yo soy el que puedo dar sentido y valor a tu vida. Pero él simplemente se fue muy triste y rechazó la propuesta o el consejo que le dio nuestro Señor Jesús. Pero mire otro tipo de tristeza. Nehemías capítulo 2 del verso 1 al 3 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, Nehemías, recuerde que él ha sido llevado cautivo y de una u otra manera le estaba sirviendo al rey Artajerjes. Pero mire lo que está sucediendo aquí, porque Nehemías tiene una tristeza, pero esta tristeza tenía un fundamento correcto, y no solo eso, sino que esta tristeza iba a obrar en pro de que Dios cumpliera el propósito que había establecido, no solo para su vida, sino para la restauración, el levantamiento nuevamente de su pueblo. Y mire, porque el rey se pudo observar que su servidor estaba triste, y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y el verso 3 dice: y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, mira, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Quiero decirle que esta tristeza que había en el corazón de Nehemías, resulta que le llegaron unas noticias, que las murallas, las puertas de su pueblo estaban derribadas, y eso hizo que fuese una tristeza, que su corazón se entristeciera. Pero hay algo interesante, y es que Nehemías no solo se quedó allí con su tristeza, sino que narra allí la escritura en
el libro de Nehemías que él durante 3 meses oró, buscó el rostro y la presencia de Dios. La tristeza puede llevarlo a una opción, y eso fue lo que sucedió en Nehemías. Nehemías se llenó de gran tristeza cuando se enteró de que su ciudad estaba en ruinas. Lloró, ayunó y oró. Escúchelo, ¿por qué? Por su ciudad, lo que lo obligó a actuar. La tristeza hizo que Nehemías orara y buscara al Señor fielmente. Y no solo eso, sino que lo llevó para que se abriera una puerta sobrenaturalmente. Y Dios determinaba todos los recursos a través de ese rey para que el pueblo nuevamente en 52 días levantara las murallas y cada puerta de la ciudad. Así que mire, esta es una tristeza bien interesante, pero también podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesús. Él fue conocido como varón de dolores. Isaías capítulo 53, verso 3 dice que Él se hizo una llaga por nosotros. ¿Para qué? Para darnos sanidad. Fuimos a través de Cristo Jesús. Esa llaga, Él se convirtió en llaga para librarnos de toda enfermedad y de toda dolencia. Y su vida en la tierra se caracterizó por el dolor y las circunstancias difíciles. Así que si tú has estado viviendo, quizás dirás, hoy 24 de diciembre ha sido un año donde no he visto a Dios. Pues quiero recordar de que si has visto a Dios, quizás has estado mirando hacia atrás y has estado mirando los pasos allí, las huellas en la arena. Pues quiero decirte de parte de Dios que no han sido tus huellas, han sido las huellas de Dios, porque Dios te ha estado llevando, Dios te ha estado cargando, Dios te ha estado fortaleciendo, Dios ha estado allí. Así que no es momento de quejarse, ¿sabes? Porque mi Cristo no va a permitir más carga de la que tú y yo podamos soportar. Él fue probado absolutamente en todo, en Él no se halló pecado. Así que Dios no va a poner circunstancia, crisis o adversidad, proceso. Tal vez no nos gusta el proceso, pero quiero recordarte en esta mañana que el proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que en ese proceso va a ser que Dios levante en nosotros una fe inquebrantable. Mira, la vida de nuestro Señor Jesús se caracterizó por momentos difíciles. Después del nacimiento de Jesús, su familia se vio obligada a huir de Egipto para proteger al niño de la vida de Herodes. Cerca del tiempo de su muerte, Jesús estaba extremadamente triste, sabiendo que el destino que estaba a punto de sobrevenir era doloroso. Dice que él sudó, él estaba triste. ¿Pero por qué? Porque él iba a desprenderse de Dios, de su naturaleza correcta. Pero mira, Él llevó a cabo el cumplimiento, no miró las circunstancias. Así que nuestro Señor Jesús, quiero recordarte, Él no era ajeno a la tristeza. ¿Por qué? Pero sí quiero decirte que cuando te sientas triste, anímate al recordar que estás siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús y te estás volviendo como Él. Recuerda también que Él está contigo en medio de tu dolor. Sabes, yo sé que el dolor en las circunstancias, algunos vivimos ciertas circunstancias, pero ¿sabe cuál es mi conclusión hoy 24 de diciembre? Padre, gracias, esta ha sido mi mejor temporada, nuestra mejor temporada como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios estableció una promesa, y a pesar de que quizás podamos vivir días, circunstancias, o dirás, se está acabando el año y no veo respuesta, no veo que Dios me habla, pues simplemente continúa deleitándote, porque Dios está allí en tu tristeza, en tu dolor. Otra razón para la tristeza es el hecho de que vivimos en un mundo caído, maldito por el pecado. Y quiero decirte que así como tú has experimentado momentos de tristeza, a lo largo de la Escritura podemos experimentar hombres que tuvieron mucha tristeza. Y mira, Job experimentó más pérdidas,
tal vez que muchos de nosotros no estoy poniendo en poco tu adversidad, tu circunstancia, lo que has estado viviendo, pero cuando tú miras hacia arriba y reconoces de dónde vendrá mi socorro viene de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el que cuida de ti, y tú vas a dejar de darle tanto argumento a ese momento que estás viviendo, porque toda leve tribulación, todo lo que tú y yo podamos vivir en este mundo es incomparable con la eternidad, porque esa leve tribulación lo que produce en ti es un peso de gloria donde Dios te fortalece y te levanta sobrenaturalmente. Sabes, Job lo perdió absolutamente todo, perdió su riqueza, perdió su esposa, perdió sus hijos, pero Dios sobrenaturalmente le dio nuevamente todo en mayor cantidad. Así que deja de quejarte y comienza a deleitarte. Vive el proceso, deja esa tristeza a un lado. Sabes, permite que esa tristeza glorifique verdaderamente a Dios. Satanás provocó caos en la vida de Job, pero al final Dios lo recompensó mucho, más de la cantidad que había perdido. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Te recuerdo que los pensamientos de Dios van más allá. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, y necesitamos estar anclado al propósito que Dios ha establecido, para que tú veas que en ese momento de tristeza hay una esperanza de vida y hay una salida. La Biblia tiene muchos ejemplos de tristeza, pero también podemos utilizarlos para que Dios se glorifique sobrenaturalmente. Y mira lo que dice Salmo capítulo 13, versos 5 y 6, dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. El salmista nos dice, en cuanto a Dios, Dios es perfecto en su camino. Escúchalo, si los caminos de Dios son perfectos, entonces podemos confiar en que lo que Dios hace y permite también es perfecto, así no te guste. Muchas veces Dios permitirá cosas a nuestra vida que no nos gusten, pero serán necesarias para que el carácter de Cristo, escúchalo, sea labrado en nosotros. Esto no puede parecer posible para nosotros, pero nuestras mentes no son como la de Dios. Es cierto que no podemos esperar comprender esto, pero necesitamos caminar bajo el poder y la soberanía de nuestro Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿sabes? A veces la perfecta voluntad de Dios incluye tristeza o dolor para sus hijos, pero podemos alegrarnos. Escúchalo, tú puedes alegrarte porque Dios nunca te dejará. Dios no permitirá más cargas de las que tú y yo podamos soportar. En esa tristeza deleítate y gózate en Dios. Y esto me lleva a lo cuarto, la alegría, que realmente aquí está relacionado con el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo, que solo experimentamos aquellos que hemos sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer lo más maravilloso, a nuestro Cristo, a nuestro Señor Redentor, a nuestro Señor Jesús entronado en nuestro corazón. Mira, el llamado al gozo es abrumador en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios es exhortado a regocijarse de manera constante y de diversas maneras. Escúchalo, esto está lejos de ser una opción, y Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Y esto es una actitud de corazón. Escucha, la alegría que te ofrece, que te da este mundo, es momentánea y depende de las circunstancias o de tu nivel como estés, pero el gozo del Señor es totalmente, porque esto es una fuerza que viene de adentro, de la nueva vida que hay en ti. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, del verso 4 al 7 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, escúchalo, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle que gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que la única persona, escúchalo, amada familia, tú que me estás escuchando allí detrás de cámaras, el
único que te hace pleno, gozoso, el único que te hace mantener un equilibrio emocional es la persona del Señor Jesús, y eso solo lo tienes a través del poder de su Espíritu Santo. Mira, la alegría del cristiano tiene su fundamento en Dios y está basado absolutamente en su palabra. Escúchalo, quien verdaderamente cree que Jesús es el Verbo encarnado, el Redentor del hombre, podrá experimentar en lo íntimo de su ser el gozo inmenso de Dios, un consuelo, una paz y una confianza independientemente la circunstancia que ha estado viviendo. Escucha, no es la intención correcta que la alegría la experimentemos solo en tiempos buenos. Quiero decirte que esto es errado. Tú y yo estamos llamados a vivir en gozo, a deleitarnos los procesos, las circunstancias. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú y yo vivimos según la palabra de Dios, también podremos experimentar en medio de la enfermedad, de los embates, y podremos estar cansados. ¿Sabes qué? Vamos a caminar bajo lo que Dios dice en su palabra. Y mira lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pastor, ¿y cómo así que las pruebas producen gozo? Claro, porque tú has entendido y comprendido que tú eres un ser espiritual. Eso fue lo que comprendió Pablo y Silas cuando allá en el libro de Hechos narra que ellos estaban en lo profundo de la cárcel y a medianoche adoraron, cantaron. Este es el gozo de Dios, porque el gozo de Dios es tu fortaleza. El gozo de Dios es el que te levanta. El gozo de Dios es el que te impregna. Pero ¿cómo podemos considerar nuestras pruebas como una alegría? Bueno, el versículo siguiente da la respuesta: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Justamente cuando experimentamos circunstancias difíciles, adversidades, y no me siento feliz, debe venir el gozo de Dios a tu vida, y eso es lo que tú te puedas levantar y seguir caminando confiado, alegre, gozoso, y puedas postrarte delante de Dios y decirle: Señor, aunque no vea, aunque no siento, yo creo lo que dice tu palabra, y tu palabra es verdad, porque ya tú todo lo has hecho en mi Cristo, ya todo lo tengo en Él soy pleno, en Él soy completo, en Él soy saciado, no importa lo que pueda vivir. Y de acuerdo con Nehemías capítulo 8 verso 10, no es una opción. Mira, él dice: el gozo del Señor es tu fortaleza proviene del gozo. Eso es lo que hace que un corazón alegre sea tan importante. ¿Por qué? Porque ha sido derramado el amor de Dios en ese corazón, y eso hace que se gesten frutos dignos de arrepentimiento, donde Dios es glorificado. Cuando un corazón se goza, lo que se desata es la victoria y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos vivir sin el gozo de Dios, amado. Debes dejar de quejarte tanto, debes dejar de mirar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando solo hay queja, donde solo hay llanto, donde solo estás mirando el punto negro en la pared, pues no va a haber gozo en tu corazón. Estás invalidando lo que dice la palabra de Dios. No tienes la visión correcta. Tu fe no se está alimentando, sino que tienes un corazón lleno de temor, de afán, de ansiedad. ¿Por qué? Porque no estás conociendo, no estás comprendiendo quién es tu Dios, quién va delante de ti. ¿Sabes? El gozo es una fuerza real residiendo en tu interior. El gozo de Dios está en ti. El punto es que tú muchas veces lo dejas inactivo, y cuando tú lo dejas inactivo, esto no te sirve absolutamente de nada. Y lo que debes hacer es que el gozo de Dios fluye en ti, aún en las pruebas. ¿Sabes? Muchas veces no nos gustan las pruebas, pero quiero decirte que las pruebas en la vida de un verdadero creyente que ha decidido caminar bajo el propósito que Dios ha establecido, servirán para que Dios se glorifique. Pero ¿qué vas a hacer en la prueba? ¿Qué vas a hacer en tu prueba? Te vas a gozar, te vas a deleitar, porque es una promesa. Mira cómo lo expresó mi Jesús. Juan capítulo 16 verso 33 dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Escúchalo. Y las pruebas, las circunstancias también son una promesa de parte de Dios. Lo que pasa es que a muchos no nos gustan que nos hablen de ella. Nos gusta más: Dios te va a bendecir, Dios ha determinado esto, Dios te va a dar una esposa, Dios va a abrir ese lugar de ascenso donde debes llegar. Pero cuando
Dios nos dice, Dios te va a probar. Y quiero recordarte que Dios te va a probar porque lo que prueba es nuestra fe. Nuestra fe debe ser probada con el oro. ¿Para qué? Para que nuestra vida verdaderamente pueda afianzarse en el carácter, en la naturaleza de nuestro Dios. Porque cuando nuestra fe es probada, cuando tú y yo somos probados, cuando tú y yo somos procesados, comprenderemos la grandeza, comprenderemos el poder, la paternidad, quién es nuestro Dios. Vamos a caminar bajo la soberanía, comprenderemos todo lo que Dios ha provisto. Si ves cuán necesarias son las pruebas, pero una de las bendiciones de ser cristianos es que aún tú y yo, en medio de esas pruebas, podemos estar gozosos y alegres. ¿Por qué? Porque quiero recordarte que el mundo busca la felicidad en los eventos externos, casos inciertos, momentos pasajeros que no producen absolutamente nada, mientras que el gozo de Dios, escúchalo, proviene de tu espíritu. Y cuando tú y yo comprendemos en esta verdad, no podremos vivir sin ese gozo. Y para concluir nuestro mensaje de hoy, recuerda que hablamos de miedo, de ira, de tristeza, de alegría. Nosotros como hijos de Dios necesitamos mantener un equilibrio emocional. El apóstol Pablo nos enseña acerca de esto en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 al 24. La Reina Valera contemporánea dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que quiero decirte con esto es que tú eres el resultado de lo que alimentas. Para que tú puedas mantener una salud emocional, espiritual correctamente, de acuerdo a lo que Dios establece, necesitas verdaderamente tener una vida de comunión, de intimidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Por qué? Porque solo hay una persona que puede dar el equilibrio correcto a tus emociones, o por decirlo de esta manera, una madurez emocional que independientemente del momento, circunstancia que tú puedas estar viviendo, podrás vivir pleno, gozoso, satisfecho, confiado, seguro, caminando bajo lo que Dios establece. Aún sea un momento malo, podrás levantar tu mirada cada día al cielo y reconocer que hay un Dios todopoderoso que te lleva de tu mano y es el que afianza y afirma tus pasos. Pero ¿cómo puedes obtener esto? Bueno, el libro de Romanos capítulo 8 verso 14 al 17 nos da la clave y dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 verso 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu, escucha, que los adopta como hijo y les permite clamar: Abba, Padre, aleluya. Y el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Escúchalo, yo creo que es un buen momento. Yo creo que esta es una mañana para rendir nuestro corazón. Quizás tú estás diciendo: ya no tengo oportunidad. O quizás estás allí pensando en acabar con tu vida por lo que has estado viviendo. Quizás ya no tengo esperanza en ese ascenso, ya no tengo opción en esta relación que he tenido, mi matrimonio está el fracaso. Si tú no has conocido a Cristo, yo creo que este es un buen día, un buen momento para que puedas darle la oportunidad a mi Jesús, a nuestro Cristo, a nuestro Redentor, al Rey de Gloria, al pan de vida. Él tiene una respuesta sobrenatural para esa condición emocional. Quizás estás enfrancado en el miedo, en el temor, en el afán, en la angustia, en la ansiedad, estás estresado, estás enfermo, pero quiero recordarte que mi Jesús es la respuesta. Él ha tocado a tu puerta en esta mañana y te dice: estoy aquí, permite que yo me entrone en tu corazón, yo haré cosas nuevas, yo he determinado un propósito para tu vida, yo soy el único que tengo el poder para rescatarte y sacarte de la muerte. Quizás has estado sufriendo tu proceso, quizás
solo has estado allí en el llanto mirando la circunstancia, pero es hora que en esta mañana puedas abrir tu corazón a Dios y dile: Señor, ayúdame, ya no tengo fuerzas, no tengo ánimo, solo me he quedado aquí, me siento frustrado, fracasado. Abre tu corazón, es el momento. ¿Por qué? Porque hoy es un buen día para que tú puedas decirle simplemente: mi Jesús, si no lo has conocido, perdóname. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Hoy permito que te entrones en mi corazón. Hoy te pido que cambies mi vida. Hoy decido caminar solo para ti. Si esa es tu decisión, te bendigo. Y bueno, te esperamos aquí en casa, porque hay una familia que te va a ayudar a crecer, a avanzar, y para que puedas conocer a qué Dios te ha llamado. Y bueno, y si estás del otro lado, si ya lo has conocido, ya has tenido un encuentro personal con mi Jesús, pero quizás ha sido un año fuerte, donde has vivido tantas circunstancias, donde has estado en el llanto, en el dolor, en el sufrimiento, has estado viviendo tantas circunstancias. Bueno, es el momento en que puedas decirle: Señor, perdóname si he fallado, si he dudado de tu palabra, si he tenido en poco tus promesas. Es momento que puedas permitir que Dios te llene y te sacie, porque sabes que Él es el único que puede llenarte, que puede saciarte, que puede hacerte pleno, que puede hacerte plena. Él es el único que puede cambiar tu vida, tu casa, transformar absolutamente todo, para que puedas rendir absolutamente todo tu ser para Él. Así que simplemente dale gracias a Dios. Padre, quiero dar